Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en un nuevo episodio de Waves Cultura y tenemos un invitado conocido de hace muchos años, profesor de lenguaje, Matías Díaz Gueirimilla, que es poeta y dramaturgo. Muchas gracias por estar junto a nosotros, Matías. Hola Gonzalo, gracias a ti por la invitación, qué bueno volver a verte. Matías, me acordaba de ti estos días y dije, ¿qué estará escribiendo Matías? Y le vamos a entrevistar para saber en qué se encuentra en la actualidad. Matías, tú estás escribiendo poesía y teatro. ¿Qué es para ti la poesía? Wow, qué pregunta. Eh, Creo que la poesía es una forma artística que viene de un instinto primitivo de los seres humanos que tiene que ver con dar sentido a las cosas que vemos, a las que sentimos, a las que buscamos, etcétera. Y como nuestras capacidades sensoriales o nuestro lenguaje cotidiano es limitado, ahí nace la poesía, como Mm, una herramienta para esa búsqueda del entendimiento de lo que somos y del lugar en el que estamos. mm. Matías, me acuerdo que nosotros hace, no me acuerdo, desde el 2018, nos ¿Ah? juntábamos con Simón Contreras para crear nuestros primeros poemas. Tú estabas ahí iniciando unas poesías. Te decías que fueras a los talleres con Omar Lara, que me colaboró mucho con la poesía. Pero también en ese instante tú ya hablabas sobre teatro. ¿Qué es para ti la dramaturgia? Oh, bueno, la dramaturgia es parte de la literatura. Mm, La dramaturgia siempre ha estado, o en algún momento de la historia quedó en el medio entre el teatro y la literatura. Y por muchos años, por mucho tiempo, se enseñó en las escuelas, por ejemplo, el texto dramático como un texto incompleto, cuya función era ser representada en las tablas. Quizás a ti te lo enseñaron así, a mí también me lo enseñaron mm, así. Eh, y hoy día se entiende que esa definición no es verdadera. Hoy día hemos avanzado hacia un entendimiento de que la dramaturgia es un texto literario y es una experiencia estética por sí misma. Nosotros no podríamos decir que Hamlet, el famoso monólogo de Hamlet, por ejemplo, es un texto incompleto. ¿Cómo vamos a decir eso habiendo allí tanto sentido metafórico y tanto sentido filosófico? mm, Eh, Así que respondiendo a tu pregunta, para mí la dramaturgia es una forma de literatura que a diferencia de la poesía pone su ahínco en el diálogo y en la interacción. Yo diría que la poesía es de por sí un monólogo extendido, es un hablante lírico que va y viene en sí mismo respecto de un mismo tema o de una misma inquietud, y la dramaturgia lo que agrega es otra voz. mm, Entonces, de esa manera la experiencia estética toma otros matices. mm. Matías, estas dos definiciones de la poesía y de la dramaturgia se han desarrollado, ¿cierto?, ya en un camino que tú has vivido. Pero, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste voy a dedicarme a escribir poesía, vamos a escribir teatro? ¿En qué momento de tu vida ocurrió esto? Am, Siempre quise ser escritor. Desde que era Mm, niño tenía la intuición de que iba a hacerlo, a pesar de que no tengo esa historia cliché del escritor que escribía en sus diarios. Pero siempre tuve la pulsión de que iba a hacerlo al crecer. Y por eso también entré a estudiar pedagogía en español, el lenguaje, para estar cerca de la literatura. Y cuando yo me decidí a comenzar a formarme y a estudiar y a escribir como una práctica diaria, fue más o menos en el 2018. Fue cuando ah, entré a estudiar un magíster en literatura y me encontré con un montón de estímulos literarios, un montón de textos nuevos y estéticas que me tocaron mucho en la fibra más íntima de mi ser, y esos estímulos me hicieron salir de la relación analítica con la literatura, porque hasta ese entonces yo quería ser investigador literario. ah. Y a partir de ahí volví a mi pulsión inicial, que era producir yo mismo mi literatura.
Eh, y tomé estos dos caminos de la poesía y de la dramaturgia de una manera casi natural. Fueron los dos lenguajes que se me dieron de forma más sincera, más genuina. Mm, Eh, mm. no busqué, no busqué mucho. Fue como que estos dos géneros o estas dos formas de canalizar la palabra me atraparon a mí. ¿Y quiénes fueron esos escritores que te inspiraron en tus primeras obras? Eh, Recuerdo con mucha impresión comenzar a leer literatura mapuche, los poemas de Roxana Miranda Rumpailaf, algunos textos de David Arancibia, de David Aniñir, me causaron mucha impresión. Y también empezar a conocer las representaciones literarias que se habían hecho de las disidencias sexuales. Eso fue algo que me tocó porque siempre me había interesado y de hecho en esa línea sobre todo se embarcó mi escritura. Esa fue Mm. la senda que yo seguí, el seguir explorando representaciones diversas en distintos contextos de las disidencias. Vamos a nombrar tus libros, Matías. Tienes la trilogía del pop, que es de dramaturgia, ¿cierto? Sí, Volverse que viene señor pronto. y dos poemas verdes y uno aguachento. ¿Cuál de Sí. los tres es el primero que publicaste? Eh, el primero fue Dos Poemas Verdes y un Aguachento, que publicamos a fines de 2019 con Lari Ediciones, de Don Omar Lara. Después, en 2022 vino el gemelo de Dos Poemas Verdes, que es Volverse Señor, es la continuación porque es la misma voz poética. Ese lo presentamos este año en junio en la Biblioteca Municipal de Concepción. Y la trilogía del pop, que ya está lista y está en proceso de publicación. Ya, todavía Se está va, ahí como novedad. ¿Podrías contarme claro, un se va poco de financiando. qué se tratan los dos libros de poesía? Ay, ya. Estos dos libros siguen una misma voz en diferentes etapas de la vida. Mm, Es una voz poética homosexual que va explorando y descubriendo el mundo. Los poemas verdes y un aguachento lo sigue en la infancia y en la adolescencia, y Volverse Señor lo toma en la primera adultez. mm, Entonces, si tú lees los dos poemarios de corrido, puedes ver el crecimiento de una misma voz poética que se va cuestionando el mundo y se va transformando. De alguna manera va, va mutando y va migrando a la vez que la voz poética migra del campo a la ciudad. Dos mm, poemas verdes y un aguachento se compone de tres subpoemas, que son El Chiquero, El Gualbe y Saga Millennial, y son poemas bastante narrativos, que te cuentan una historia en forma lírica. Y cuando ya retomas la voz poética en Volverse Señor, eh, el, el habla del hablante lírico ya está mucho más fragmentada, porque en Volverse Señor el hablante lírico ha migrado a la ciudad. mm, Entonces hay una estética totalmente distinta y totalmente de la desconexión. mm. ¿Cuál es la perspectiva que tienes tú al respecto de la literatura LGTB más en la actualidad aquí en Chile? Es un campo que ha proliferado mucho en el siglo XXI. Hay muchas expresiones, y lo bonito es que han surgido expresiones en distintos lugares del país, que no Mm, se ha quedado centralizada la producción, sino que en las regiones también se han producido novela y poesía y dramaturgia. Y y es bastante interesante porque se toma la construcción del sujeto disidente desde distintas aristas, desde una arista mm, social, desde una arista familiar, desde una arista religiosa, desde la arista de diversas clases sociales, etcétera. Y creo que es un campo en el que falta mucho por hacer aún y mm, falta mucho por investigar también. mm. Tú decías al respecto de eso, ¿no? De la literatura. Sí, Sí, me acuerdo. ¿Y cómo te fue con eso? me ¿A qué fue súper llegaste? bien. ¿A qué llegaste Sí, me fue con esa súper bien. tesis? Sí, en mi tesis yo estudié literatura disidente de regiones. Eso, Estudié sí. tres novelas. Estudié El fantasma del bar La Playa, que se editó en Valparaíso, Memorias de una pérdida, que se editó en Talca, y Coyhaiquil, que se editó en Coyhaique. Y en Mm, los tres casos había personajes disidentes sexuales de distintas aristas, y yo lo estudié a partir de la novela de aprendizaje, y propuse el mm. concepto de novela de aprendizaje queer.
Y me fue bastante bien. Matías, ¿cómo ha sido la recepción de tus dos poemarios? Ha sido una recepción muy gratificante para mí. Ha sido un proceso largo en realidad, Mm. porque no salió como yo lo había planeado. Aún recuerdo que la presentación de mi primer poemario iba a ser el 17 de abril de 2020, pero vino la pandemia, entonces hubo casi 2 años de pausa. Mm. Yo pretendía el 2020 hacer presentaciones y promoción, pero no se pudo. Y este año, a inicio de año, ya teniendo los gemelos, retomé la promoción y los he ido presentando como un par. Y ha sido muy gratificante porque no solamente he podido presentarme en diversos lugares, hacer presentaciones formales y lecturas en eventos, sino que también porque siento que las personas que han leído los textos han conectado con ellos Mm. y las imágenes que los poemas evocan han resonado en sus propias biografías y les han Mm. hecho sentir algo estéticamente hablando. Y en realidad eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Mm. Matías, tú me comentabas que en estos dos poemarios hay una transición de lo que es el campo y la ciudad, ¿cierto? Ujú. Eso se ha visto bastante en la literatura. ¿Cuál es la propuesta tuya con respecto a este poemario del campo a la ciudad? ¿Hay algún... Eh, que Cuéntame. la transición del campo a la ciudad en este caso no es más que un símbolo de las otras migraciones que uno hace. La migración principal es la migración del sujeto homosexual, desde Mm. la culpa y el descubrimiento a la autovalía, Mm. diría yo. Y también es la transición entre estéticas, porque en mi poemario, en la parte en que la voz poética está en la infancia y está en el campo, la voz poética es muy clásica y tiene referencias a la literatura clásica y tradicional. No sé, se encuentran Mm. referencias a Cien años de soledad o a Rubén Darío o a la Odisea. Pero una vez que se produce la migración y la voz poética se va a la ciudad, eso se fragmenta y la voz poética llega a una poesía pop, que es Mm. totalmente contraria a lo anterior. Mm. Tú has incluido esto de lo pop en tu literatura y con la obra que todavía no se publica. Cuéntanos un poco de qué viene esta obra teatral o la dramaturgia. La trilogía del pop es una compilación dramatúrgica que he realizado a lo largo de 3 años y Mm. tiene tres obras. Mm. Divas, que fue la primera que tú conociste, Mm. One Direction y una última que se llama Hannah Montana and RuPaul Take Justice in the Wrong Fabulousness. Eh, y básicamente todas siguen a un sujeto homosexual desde distintas aristas, ¿ya? Mm. Y lo que hacen es jugar con una estética pop, incorporar estos referentes pop y explorar cómo estas ficciones multimediáticas influyen en la creación de la identidad de alguien. Mm. Hoy metía este personaje homosexual de forma general en la literatura. ¿Cómo lo percibes tú, un sujeto homosexual que todavía se escribe del sufrimiento, un sujeto homosexual que está oculto, que se culpa, como tú lo mencionabas, o ya se está mutando a un personaje que es más libre, que habla, que se comunica, que se expresa, que es, y no está tanto con esta culpa que está relacionado, ¿cierto?, con un sistema patriarcal o religioso? Ujú. Sin duda, tópicos como la culpa, el silencio, el closet, primaron durante la producción literaria en el siglo Mm. XX. Mm. Los estudios de Juan Pablo Sutherland hacen un resumen muy acertado de eso, y yo diría que es el siglo XXI las narrativas proliferan Mm. y ya se sale de la culpa como lugar obligado y se habla de la liberación o de otras tensiones, pero la culpa pierde su lugar principal. Y yo Mm. diría que Pedro Lemebel marca un quiebre ahí en el panorama literario nacional. Mm. Después de Pedro Lemebel hay una explosión de diversas voces eh, que llevan finalmente a la libertad. Mm. Sí, interesante. Eso me preguntaba con respecto al qué se está presentando como sujeto homosexual en la actualidad. Matías, ¿qué es lo que se viene? Ya contaste que viene una obra de teatro, pero me imagino que está ahí igual produciéndose otras cosas más.
Cuéntanos un poco. Bueno, uno de los proyectos principales es es llevar a cabo la publicación de de la trilogía del pop, como tú dijiste, en papel. Y Mm, para cerrar el ciclo de presentación de los poemarios este año se vienen dos proyectos importantes. Primero se viene un recital poético que se llama El sacrificio del escritor, en el cual he escogido algunos de los poemas más significativos y voy a estar recitándolos e incluyendo elementos performáticos. Eso va a ocurrir a mm, mediados de noviembre acá en Concepción. Y el otro punto de finalización del ciclo tiene que ver con grabación de la lectura de mis poemas ya. para poder compartirlos en servicios de streaming a modo de podcast y hacer un álbum musical, por así decirlo. Mira, Y con esos dos hitos voy a cerrar el ciclo de presentación de mis primeros dos trabajos autopublicados e independientes para el próximo año. Dejarme sorprender con qué con qué oportunidades me trae la vida literariamente. súper, súper. Matías, hemos hablado de tus obras, hemos hablado de un poco de tu vida, pero nos gustaría escuchar algunos poemas tuyos. Si nos podrías recitar uno o dos, los que gustes. Sí, claro. Ya, Pero para eso tienes que darme unos segundos. ya, Quédate dale. ahí, Ya, dale. quédate ahí, no pare la grabación. Ya. ¿Cómo suena la soledad? ¿Cómo suena la soledad? Pregunto y espero una respuesta. ¿Acaso como un sollozo, escapando con una película? ¿O como una lágrima rodando con una cebolla picada? ¿O como alguien a las 4 a.m. repitiendo el mismo video? ¿O como alguien a las 04:05 a.m. escuchando la misma canción? ¿Cómo suena la soledad? Vuelvo a preguntar y sigo esperando una respuesta. ¿Cómo? 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 ¿Cómo suena la soledad? Pregunto y espero una respuesta. ¿Cómo suena la soledad? Pregunto, porque ya no oigo.
El sonido de la soledad. Descubrí cómo suena la famosa soledad. No es canción, ni explosión, ni grito, ni llanto, no es bramido, no es queja, ni choque, ni caída. La oyes simple y estúpidamente. Un domingo, por la noche, al darte cuenta que tu celular solo suena para decirte que lo cargues. Aquí estoy de vuelta. Muchas gracias, Matías, muchas gracias. Ahí hiciste una performance. Muchas gracias por esta oportunidad de conocerte un poco más, saber de tu poesía, de tus dotes artísticos y preguntarte para ir finalizando ya esta conversación, ¿qué mensaje literario dejarías tú a los jóvenes, a los les, ¿cierto? Que aún no están decididos por escribir literatura y sobre todo literatura LGTBQ+. Mm, yo, yo reforzaría el mensaje de que, y aquí voy a citar a una de mis maestras, Leila Selman. Ella decía que nosotros escribimos literatura porque buscamos una forma de recuperar nuestra libertad. Ella dice que cuando entramos a la sociedad se nos quitan muchas libertades, cuando entramos al sistema social, y que por medio de la escritura nosotros podemos recuperarlas en esa realidad alterna que se crea, y a la vez podemos ayudar a quienes nos leen a que también recuperen sus libertades. Entonces, si alguien siente la pulsión o el deseo de escribir, yo le invitaría a empezar por ahí, viendo la escritura como una forma de recuperar una libertad y haciendo el llamado a escribir como quieran y de lo que quieran, en realidad. Porque esa libertad no puede ser solo simbólica, tiene que ser también concreta, a no dejarse llevar por las estructuras tradicionales. Si te acomoda escribir en rima tradicional, hazlo, pero si no es lo tuyo y si tú quieres probar una forma experimental o que dialogue con otras artes, hazlo. Escribe como tú quieras y de lo que tú quieras. Muchas gracias, Matías. Te esperamos, sí, para un encuentro de poesía y escritores LGTBQ+, de PEN Chile, que te voy a hacer una invitación pronto a que presentes tu obra y te agradezco esta conversación y espero también que nos volvamos a encontrar en vivo e indirecto, aquí Nos vamos a también en volver a Waze encontrar. Cultura. Muchas Sin gracias, duda. Matías. Gracias a ti, Gonzalo. Que estés muy Nos bien. vemos. Que estés bien. Chao. Chao.